Derechos sin censura. Hoy estamos nuevamente con nuestro invitado en esta segunda etapa del proceso penal acusatorio. Y bueno, pues vamos a retomar un poquito de lo que ya habíamos estado hablando la semana pasada. Y bueno, pues, ¿quién nos contextualiza un poco? Bueno, en la sesión pasada, en la disertación pasada, estuvimos tratando temas de interés público y general sobre el proceso penal. Abordamos lo que fue la primera audiencia, que ya nos hizo aquí conocer un nuevo término que está muy chistoso, que es la audiencia combo. Sí. Y ahora pues damos seguimiento. Refresco y Ministerio Público. Entonces, Se ponen buenas para que vayan. Sí, no como imputados, pero vayan de público. Y vamos a darle, pues, que es mole de olla a la siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa intermedia. Sí, habíamos visto lo que es la etapa inicial, la etapa combo. Nos quedamos en lo que son las medidas cautelares. Cuando una persona, y vamos pues en la secuencia o en la suposición de que una persona es vinculada a proceso, ¿qué sigue, no? Claro. Y entonces vamos a entrar a lo que es la etapa intermedia. Para contextualizar, hay dos fases, una fase escrita. Como vemos, no nos liberamos totalmente de lo escrito. Y también hay una etapa oral. Esta etapa intermedia se dice que es para depurar el procedimiento, es decir, para ver qué pruebas son las que se van a desahogar en lo que es la etapa de juicio. Por ahí escuchamos en el programa pasado sobre los datos de prueba. Ahora aquí se van a llamar medios de prueba, pero eso lo vamos a ver más adelante aquí con nuestro invitado. Y pues vamos a comenzarle. ¿Cómo para usted qué es la etapa intermedia? Pues buenas tardes, público que sigue aquí, estos jóvenes, hombre. Bueno, previo a comenzar, decirles que en el tintero se nos quedan muchas cosas. Todo lo que manejamos la vez anterior no es lo que cubre la etapa de audiencia inicial. Más sin embargo, bueno, ustedes ya dieron sus redes sociales, con toda confianza estamos para servirles en lo que podamos cuando así se les ofrezca. Bien, pues ya lo dijeron ustedes, la etapa intermedia. La etapa intermedia pues es conformada de dos fases, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita comienza con el escrito de acusación y el descubrimiento probatorio. Esto quiere decir que vía escrita se presenta ante el juez de control un ocurso, un escrito, donde se dice concretamente la acusación, el hecho por el cual la persona imputada está siendo acusada. Pasa de ser imputado a acusar. Muy bien. En ese mismo escrito se realiza el descubrimiento probatorio. Esto quiere decir que todos aquellos datos de prueba de los que hablábamos anteriormente ahora se convierten en medios de prueba, que son los que el Ministerio Público tratará de llevar a juicio oral. Pero en esta audiencia intermedia precisamente es el filtro, es la depuración. Es donde se va a discutir en la fase oral cuáles medios de prueba sí ingresarán a fase oral y cuáles quedarán a un lado. Entonces, todo esto lo tiene que hacer el Ministerio Público. Bueno, inicia con el escrito de acusación y el descubrimiento público del Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público ha realizado esta presentación de la acusación, se le debe correr traslado a las partes procesales, que son el asesor victimal y la defensa. Después de haber realizado el descubrimiento el Ministerio Público, el asesor victimal tendrá 3 días para informarle al juez de control si se adhiere o coadyuvará a la acusación. Si no lo hace en ese término, quedará desierta su participación con respecto a la coadyuvancia, no así a seguir representando los derechos de la víctima. Entonces yo como víctima no puedo formular la acusación. Lo puede hacer usted a través de su asesor. Precisamente para esto es, en la audiencia inicial no hablamos precisamente de lo que es un asesor víctima.
Todas las víctimas tienen derecho a un asesor victimal aparte del Ministerio Público, ¿sí? No olvidemos que existe en el Estado y de manera federal una comisión estatal y o federal de atención a víctimas, que precisamente su función es brindarle esa asesoría a la parte victimal para que no queden desiertos sus derechos. ¿Pero eso existe en todos los estados o únicamente aquí en Michoacán? Debe existir en todos los estados, es una circunstancia que está plasmada en la Constitución y que es un derecho fundamental de derechos humanos, de hecho, para todas las víctimas. Esto es tratándose de la participación del Estado, pero no olvidemos también que esta víctima puede decidir tener un asesor privado. En el caso concreto nosotros podemos ser defensores o bien asesores victimales. Y entonces, Lick, un asesor victimal puede de alguna manera, aparte de ver al Ministerio Público, hacerle algunas observaciones. Así es. Decirle al juez, oye, el Ministerio Público no está chambeando bien. Así es. No No tanto como llamarle la atención al Ministerio Público, porque la parte victimal unilateralmente o por su propia circunstancia y representación puede realizar las gestiones necesarias para acreditar su teoría. En este caso, pues acreditar el hecho que se le atribuye al acusado. Entonces, no necesariamente debe pelear con el Ministerio Público. De hecho, la figura está exprofesa para que vayan a la par, pero a veces el Ministerio Público sí se olvida o soslaya circunstancias que para la parte victimal son importantes llevarlas a juicio, y la parte victimal lo puede hacer de manera unilateral, manejando la situación como común o coloquialmente se dice, echándole leña al fuego. muy bien. Ok. Perdón, compadre. Volviendo a la cuestión de los datos de prueba y el destape, perdón, de los medios de prueba y el destape probatorio. Descubrimiento. Bueno, Me dijeron que esto era light, ¿verdad? Por Sí, eso también la sí, vestimenta, entonces, sí, claro. bueno, Sí, para todos es entendible. Solamente tienen que hacer este descubrimiento probatorio el Ministerio Público y el asesor de la víctima, también el acusado. Comentamos que inicia esta fase con el escrito de acusación y descubrimiento probatorio. 3 días para que la coadyuvancia, el asesor victimal, se una o manifieste y haga su descubrimiento probatorio, así como su acusación. Y la defensa tendrá 10 días posteriores para realizar también su descubrimiento probatorio. ¿Sí? Acordémonos de lo que habíamos hablado: defensa activa, defensa pasiva, de acuerdo a la teoría del caso que vaya a llevar o que ya lleve esta defensa en lo que persigue. ¿Sí? Pero usted habla de teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso es el medio por el cual la defensa o las partes van a conducir su representación en las audiencias. Esto quiere decir, yo voy a argumentar y a probar que mi representado no cometió el delito. Mi teoría del caso debe ir encaminada a irle señalando al juez que no cometió el delito, o que sí lo cometió, pero no en las circunstancias como lo menciona o lo hace el Ministerio Público en su acusación, pero debe de irlo descubriendo paulatinamente para poder, ya será una táctica de la defensa si lo descubre totalmente o lo realiza de manera paulatina, porque en realidad la ley no obliga a ese descubrimiento, pero sí, para el efecto de vincular sus medios de prueba en la audiencia intermedia, debe de mencionar razonablemente cuál es lo fundamental de esa teoría del caso. Muy bien. Y entonces, esta es la fase escrita, el escrito de acusación. La víctima tiene la opción de ser coadyuvante con el Ministerio Público, y el imputado oferta sus medios de prueba también de forma escrita. Así es, se hace de manera escrita, y la ley marca que debe ser ante el Ministerio Público. Comúnmente nosotros lo hacemos ante
la unidad de medidas, mediante el mismo juez de control, y el juez de control corre traslado a las partes procesales, en este caso Ministerio Público y coadyuvancia o el representante de la parte victimal. No hay que olvidar una cosa importante ahí también. Hablábamos de que el juez no puede tener en sus manos la carpeta de investigación y podría haber una duda en decir, entonces, ¿cómo le presentan el descubrimiento probatorio al juez si están diciendo que él no lo puede tener? Esto del descubrimiento probatorio no indica ninguna situación de que el juez lo tenga en sus manos, porque de hecho el juez tiene una carpeta administrativa de la audiencia inicial, de cómo se resolvió cada una de las etapas. Son como actas, ¿no? En efecto. Y esto no quiere decir que el descubrimiento probatorio soslaye o, bueno, olvide algún derecho de las partes, ¿no? Como de todos modos lo va a conocer el juez en su oportunidad en la etapa de oralidad de la propia audiencia, esto no indica que no lo pueda tener en sus manos. De hecho, es muy común que se haga a través del juez de control ese descubrimiento probatorio. Y ya después de eso viene la audiencia, ¿no? La fase oral. Una vez que la defensa, que fenece ese término, lo haya hecho o no la defensa, el mismo juez señalará fecha para el desahogo de la audiencia intermedia. Y en esa audiencia intermedia, bueno, pues se depuran las pruebas. ¿Cómo es esto? El Ministerio Público de manera inicial es quien realiza o exhibe su teoría del caso y oferta sus medios de prueba. Una vez que ha ofertado sus medios de prueba, que ya los conoce la defensa por el descubrimiento probatorio, la defensa manifestará, el juez le dará la oportunidad a las partes por si hay algún error de dedo, algún error formal. Si no lo existe, entonces se discute sobre el fondo de cada una de las pruebas. Entonces, en ese momento la defensa manifiesta cuáles son las pruebas una por una que desea no pasen este filtro, ¿sí? Y una por una las irá mencionando, pero irá manifestando las razones que tiene para que estas no pasen. Un ejemplo es sobreabundante. Su señoría, considero que la entrevista de fulano y sutano no sean tomadas en consideración por ser sobreabundantes, toda vez que existen las declaraciones de otros dos testigos, las entrevistas de otros dos testigos que manifiestan en esencia el mismo hecho. Considero que esto nos lleva a que nos tardemos en demasía en probar un hecho que solo con estas otras dos se puede acreditar. Y o impertinencia. La impertinencia es que no guarde relación una prueba con el hecho. Si no guarda relación determinada prueba con el hecho, la defensa tiene la oportunidad de discutir el que no pase este filtro, esa prueba. Señor juez, consideramos que esta medio de prueba no tiene ninguna relación con el hecho que nos ocupa, por lo cual solicitamos y sea desechada. Bien, y ya después de ahí pasan las pruebas que ya son las que se van a la audiencia de juicio, son las únicas que se van a discutir, porque las que no pasan ese filtro, como nos dice, esas ya no van a ser materia en esta etapa de juicio. En efecto, de hecho, vamos a regresarnos un poquito. Cuando se realiza la acusación, ya en la etapa escrita de esta audiencia, se señala concretamente por parte del Ministerio Público los hechos que se le atribuyen al acusado. Acordemos que fue imputado para esa acusación. Entonces señala un párrafo y ese se le llama cuadro fáctico, que son cuadros de hechos o antecedentes. De ahí no podemos abarcar más, o no puede abarcar más el Ministerio Público. Ojo, veces el Ministerio Público es muy sagaz. El Ministerio Público ya no puede rebasar ese cuadro de acusación, pero si la defensa no dice nada, lo toma así como el que cae otorga, ¿no? Así es. Si después la defensa se da cuenta, es que eso no formaba parte del cuadro fáctico, demasiado tarde. Así es. Entonces hay que tener mucha atención en ese tipo de cuestiones, porque luego a veces sí nos llegan a meter goles. Sí. Y es en perjuicio de quien estamos representando.
Sí, y por ejemplo, Lick, lo que decíamos en la etapa inicial hay lo que o es la formulación de imputación, y acá vemos algo, no sé si es parecido, pero se asemeja a lo que es una acusación. ¿Cuál podría ser la diferencia, aparte de la etapa procesal en que se encuentra cada uno? Bien, de manera inicial es como muy genérica la formulación de la imputación. Es muy genérica, abarca más circunstancias de hecho, ¿sí? Es abierta. Ya en la acusación se cierra y se concreta exclusivamente al hecho o a los hechos que se presumen de delituosos, porque todavía en esa etapa son presumibles. Nadie ha sido condenado ya para decir que es el responsable, ¿sí? Entonces ya es muy cerrado y concreto en relación de ese cuadro fáctico o de hechos a lo que dice la norma. O sea que el estándar probatorio cada vez va aumentando. En efecto, el estándar probatorio en audiencia inicial es muy bajo, como lo habíamos comentado, pero el estándar probatorio ya en audiencia de juicio oral, que es donde realmente se tomará como base, no debe ser ni alto, debe ser total. En este tipo de juicios acordémonos de que nunca hay una verdad total. Son verdades históricas de hechos, nada más. Como me suena mucho a verdad histórica. Sí, verdad. Y este personaje que dijo, ya me cansé. Ya me cansé, murió cara. Pero bueno, no sé si qué más les gustaría saber de la etapa intermedia, o ya nos brincamos a... Este es el último momento para hacer uso de alguno de esos... Hay unos que dicen que son atajos o que son formas alternas de solución al conflicto, como son los acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad, procedimiento abreviado o suspensión condicional del proceso, que son, ya les habíamos contado en los programas anteriores, que son maneras alternas de solucionar el proceso, pero hasta aquí es la última oportunidad que se tiene. ¿Por qué? Porque después en esta audiencia se dicta lo que es un auto de apertura a juicio, y ahí sí, ya no hay de otra. Hay que culminar con el proceso, y bueno, no sé si les gustaría... La bebes o la derramas, en pocas palabras, y se abre. Ya dijo Ferraz. Bueno, yo nada más para abundar un poquito en esta situación que comenta Rodri, Lex, si era favor de explicarnos un poquito nada más, por ejemplo, en una situación de que un acusado dijera, ¿sabes qué? Quiero someterme a una forma de determinación anticipada. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que realizarlo? Ajá. Una vez iniciada la audiencia inicial, el propio juez conmina o llama o les dice a las partes procesales que si han tenido algún acercamiento para ver la posibilidad de llegar a un mecanismo alternativo de solución. Y ese es precisamente el último momento, como bien lo decía el joven Rodrigo, para allegarse a esos mecanismos. Si las partes manifiestan desinterés, se continúa con la audiencia. Si manifiestan interés, de hecho, creo que es el artículo 340 o 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que dice que por una sola ocasión la defensa podrá solicitar la postergación de la audiencia intermedia para ver la posibilidad de llegar a un mecanismo alternativo de solución, que también lo hace con la finalidad de preparar una efectiva defensa. Pueden hacer en los dos sentidos. Se puede hacer oral o se puede hacer por escrito la petición de hacerse llegar a un mecanismo alternativo de solución. Por cualquiera de las dos vías es posible. Muy bien, tomen nota. Bueno, y esto aquí sí va a lo que la otra vez comentábamos, ¿no? Que el abogado también ya tiene que tener un poco de habilidades de saber negociar, ¿no? Claro. Saber qué proceso como litigante te conviene llevártelo en un proceso normal, podríamos llamarlo, o terminarlo en lo que es un mecanismo alterno.
Ojo, no todos los delitos alcanzan este tipo de beneficios, ¿verdad? Claro. Solamente son algunos, pero eso lo vamos a platicar en lo que es el siguiente programa. Pero bueno, vamos a continuar con lo que es el proceso normal. Vamos a lo que es la etapa de juicio. ¿Cómo empieza? Bien, para no brincar el eslabón, la audiencia intermedia termina con el auto de apertura a juicio oral. Una vez que se ha cerrado esta etapa intermedia, que creo que ha sido muy cortita, pero en realidad es muy extensa en su preparación, de cómo llevarla a cabo. Se discute mucho sobre la pertinencia de la prueba, sobre la sobreabundancia, me contaste unas palabritas hace unos momentos, impertinencia y otra, la idoneidad de la prueba. Hay muchas circunstancias, ¿no? Para mí, en lo personal, esta etapa, por lo que vea el proceso en general, es la más importante, la etapa intermedia. Porque depende mucho de la etapa intermedia en tu hacer jurídico, dependiendo de la parte que representes, cuáles son los medios de prueba que van a pasar a juicio. Porque en esta etapa intermedia, tú puedes tumbarle a tu contraparte totalmente su fundamento, sea de acusación o sea de defensa. Bueno, y yo quiero poner sobre la mesa el debate de la valoración de la prueba, ¿no? Para los que no saben o los abogados que no se acuerdan, hay varios sistemas de valoración de pruebas. Hay unos que el código marca, ¿no? Esta prueba vale más, esta prueba vale menos, esta prueba debes de darle tal valor. Ejemplo, materia civil. En materia penal, el código y la constitución dice que las pruebas se deberán de valorar de manera libre y lógica en etapa de juicio. Sana crítica, máximas de la experiencia. Pero aquí vemos que también entonces el juez de control valora pruebas, ¿o no? No, quien debe valorar las pruebas en sí es el tribunal de juicio oral. Solo valorará pruebas el juez de control cuando hay un mecanismo alternativo de solución, como es el de el procedimiento abreviado. No valorará las pruebas como tal, valorará que existan pruebas que hagan probable que sí se cometió el ilícito, para darle vida jurídica a este mecanismo alto. No valorará en sí la prueba, porque esta de hecho no es prueba, valorará solo los datos de prueba existentes, porque acordémonos que solo será prueba las que se lleven a juicio. Por ahí me vino a la mente, hoy por la mañana estaba leyendo un poco el código, y por ahí vi prueba anticipada. Quisiera que nos explicara un poquito. Muy importante, y es válido que no solamente los abogados de hoy día nos basemos en el conocimiento y estudio de la ley. También hay que tener sagacidad para poder devorar válidamente y legalmente, no ilegalmente, a nuestra contraparte, porque es muy importante. Hablando en relación a la prueba anticipada, esto quiere decir que vamos a anticipar el desahogo de una prueba en concreto. Precisamente con la prueba anticipada es la única forma en que se puede tener como prueba un hecho cierto. Un ejemplo: se comete un delito en este momento, ella es testigo, pero ella tiene su nacionalidad norteamericana, canadiense, para ser más concretos. Sí, perfil canadiense. Como ella va a abandonar por su situación y circunstancia personal el país, toda vez que no es nacional, yo como defensa, si considero que tiene datos que me hagan saber un hecho en concreto, solicitaré al juez de control la anticipación del desahogo de esa prueba, para que esa prueba la guardemos a la etapa de juicio. Otra, cuando una persona está desahuciada médicamente,
médica y científicamente se dice que se va a morir, no sabemos cuándo, pero próximamente. Pero ella tiene conocimientos de hechos que sucedieron dentro de la causa que nos ocupa. Señor juez, te acredito que esta persona está desahuciada médica y científicamente, por lo cual solicito que desde ahorita se desahogue esa prueba. Y eso son pruebas anticipadas. Okay. No sé si sí haya Sí, quedado. Sí. No, sí, claro que sí. Bueno, pues no sé, Pues vamos a darle prosecución, ¿no? a lo que es la etapa de juicio, y esta comienza al mismo tiempo, finaliza la intermedia, Finaliza con el auto. pero también inicia la otra de la la... emisión del auto. Dice el código, ¿no? Cuando se recibe el auto de apertura a juicio. Aquí, para las personas que no están tanto involucradas en esto de derecho, o los abogados que nunca han visto una audiencia, aquí ya tenemos un tribunal. Teníamos lo que era un juez de control, era uno nada más. Aquí hay un tribunal, es decir, va a haber 3 jueces que van a conocer de la etapa de juicio oral, y son los que van a estar solamente en esta etapa, ¿verdad? Esta etapa es la que muchos de nuestros seguidores piensan que es como la de Estados Unidos y esta onda, ¿no? Donde hay... Donde pasas al estrado. Y eso no, ¿verdad? Pero como vemos, es toda, para llegar a esta etapa es un mar de actos. es un camino muy largo que, o sea, se los hemos contado en pocos minutos, pero ya en la vida real pues sí son hasta meses, Años. horas, hojas. No deben ser años, precisamente una de las garantías que otorga este sistema, al que les digo yo ya no le llamo nuevo, es precisamente que los juicios no sean tardados, ¿sí? Es abaratar el tiempo de llevarlo a cabo, para precisamente evitar que en los delitos de alto impacto gente esté detenida sin que se le haya comprobado realmente que sí cometió el hecho. Es garantista Claro, totalmente, economía ¿no? procesal, concentración, claro. Son los principios que hay. Contradicción, publicidad. Y bueno, ahora sí, esta es yo también pienso que es como la parte donde todo el mundo ya se ve, ¿no? Todo el mundo piensa un proceso, y luego a nuestra mente viene la imagen de lo que es esta etapa de juicio como tal, ¿verdad? Y comienza con los famosísimos alegatos de apertura. ¿Qué nos puede decir? Bien, pues un alegato de apertura, como bien lo dicen ustedes, que es el que ya se enumera en la audiencia, de manera inicial, en la audiencia de juicio oral, pues es darle a conocer al juez cuál es mi expectativa del juicio, qué es lo que quiero lograr del juicio basado en las pruebas que desfilarán en esta audiencia. El Ministerio Público podrá argumentar y decir en los alegatos de apertura, como en esta audiencia ustedes lo verán, demostraré que el aquí acusado cometió esto por esto y por esto. Va anunciando como quien dice su teoría del caso. Debe de anunciarla en efecto. Está obligado el Ministerio Público de hecho a hacerla. La defensa no. La defensa puede de hecho solicitarle al juez reservarse ese derecho para hacerlo valer en la terminación del alegato de clausura. Ok, y después de esto, de lo que son los alegatos de apertura, que ojo, aquí es argumentar totalmente, y vamos a unir lo que son un cuadro fáctico, como ya lo mencionábamos, un cuadro jurídico Probatorio y un cuadro probatorio. Las tres se tienen que ir entrelazando, entonces vamos a tener también un programa de argumentación, porque se ocupa, Efectivamente. porque es necesario. Estamos en una etapa donde todo se interpreta. Había un principio en la ley que decía que lo que está escrito no se debe de interpretar, pero ya cada vez caemos a la razón de que hay que interpretar. Y bueno, comienzan el famoso desfile probatorio que le llaman los abogados. Vamos a dejarlo así. Y ya esos medios de prueba aquí se van a desahogar. Muy bien amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que este video les haya gustado mucho. Recuerden que los queremos. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, denle like, Twitter, denle follow.
denle retweet, no sean cabrones. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle la campanita para que les aparezcan las notificaciones todos los jueves. Y recuerden, amigos, aquí en la cajita de información les vamos a dejar lo que son los datos de nuestro invitado especial, como son su teléfono, su dirección de su despacho, por si tienen alguna duda, alguna aclaración o receta de cocina que gusten consultarle o compartirle, pues aquí se la hacemos llegar. A no haber más por hablar, pues deseo una bonita noche y suerte.